¿Cómo están? Quería compartir con ustedes unas breves reflexiones sobre esta semana que comenzamos a transitar, que tiene que ver con la Semana Santa, como se la conoce, a modo de ir reflexionando y llegar a un punto de poder admirar y tener una idea más clara del sacrificio de Jesús en la cruz, y no solamente eso, sino también su resurrección, que es lo que hace que culmine esta semana y se festeje la Pascua. Seguramente hay muchas cosas que tenemos de por medio, de pronto con tanto hacer y tener una vida ajetreada y demás, no paramos un poquito para reflexionar y tener en mente todos los valores que podemos aprender que sucede en esta última semana en la vida terrenal de Jesús en su primera venida, y lo que podemos aprender y cómo también llevar reposo a nuestra alma, a modo de que a través de la reflexión podamos un poquito conectarnos con el corazón de Jesús. Comenzamos con Domingo de Ramos, como se lo conoce tradicionalmente. La mayoría de los autores están de acuerdo que fue un día domingo en el que Jesús ingresa a Jerusalén y se inaugura ahí esa semana, Semana Santa, que va a culminar con lo que es la Pascua. Así que vamos a leer un pasaje que tiene que ver con lo que aconteció en ese domingo, que algunos le llaman Domingo de Ramos, y en el texto bíblico se la conoce como la entrada de Jesús en Jerusalén o la entrada triunfal. Mateo 21, capítulo 1 al 11, dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, el que viene en el nombre de Osana. Toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando uno lee este pasaje tiene una idea un poco más clara de cómo son los acontecimientos, pero también muchas cosas podemos aprender. Eh, Primero, una de las cosas que uno puede entender de este pasaje es que hay una multitud que le recibe, y Jesús tiene una entrada como si fuese una persona famosa, como si fuese un rey. Él montó en un pollino, en un pequeño burrico, un hijo de una burra, y fue recibida por esa multitud que extendía sus mantos en el camino, que cortaba ramas de árboles, ramas de palmas para saludarle. Y la gente lo aclamaba como hijo de David, rey de Israel. Y esta entrada tiene una connotación porque cumple una profecía del Antiguo Testamento en Zacarías 9:9, cuando dice ahí en Zacarías 9:9 de que el Mesías iba a ingresar, era el advenimiento de un rey justo, de un Salvador, que traerá paz y salvación al pueblo de Israel.
Esta profecía da cumplimiento en la persona de Jesucristo, que entró en Jerusalén montado en un asno como un símbolo de humildad y su misión de servir al pueblo. Desde una perspectiva teológica, esta profecía revela aspectos claves de la naturaleza y la misión de Jesús. En primer lugar, su humildad y disposición a servir son destacados en este hecho, ya que él no eligió un caballo como los reyes terrenales, que solían hacer eso, ingresar en un caballo blanco por lo general, sino en un asno, un animal común, un animal humilde. Y me hace acordar a mí también que cuando él nació, su madre, María, fue llevada al lomo de un burro por José para empadronarse hasta Belén. Y allí nació en un corral lleno de animales y seguramente burros alrededor. En segundo lugar, vemos la justicia y la salvación, que son una expresión de este anuncio, que es un Mesías justo y salvador, el Mesías prometido que traía redención a la hija de Jerusalén. Y no es solamente para el pueblo, sino que era para que todos, tanto judíos como gentiles, recibirían la salvación. El pueblo cortaba ramas, cortaba hojas de palma y las ponía en el camino. Eso era una forma de simbolizar una entrada victoriosa. En la época de Jesús, las palmas eran un símbolo nacional de los judíos, se lo utilizaban en la celebración cuando la gente hacía sus casas, sus chozas de enramada y vivían ahí durante un tiempo para simbolizar lo que habían acontecido en el pasado, antes de salir, cuando salieron al desierto. Pero también se usaban en la coronación de los reyes judíos, lo que explica por qué la gente la usó para saludarlo a Jesús como rey en sí. Había una gran multitud entonces que agitaba palmas y las coloca. Hoy en la actualidad uno sabe que en los domingos de Ramos en los distintos lugares se venden ramitas de olivo, que es un árbol muy común en el Medio Oeste, ahí en Oriente, que es un árbol del que sale la vid, y también hojas de palma, aunque no muchas ahora, pero se venden para darse a ese momento. Pero aquí hablamos de palmas grandes que se utilizaban para hacer enramadas y estas palmas son puestas en el camino mientras Jesús entraba. Pero Jesús entra de una forma humilde. La gente lo aclamaba como rey, pero él ingresa en un burro, como un símbolo de humildad, de mansedumbre. Y esa fue una señal también de que su reino no era un reino terrenal, sino espiritual. También fue una señal de que Jesús no estaba interesado en ganar poder ni gloria para sí mismo, sino para servir a los demás. Es interesante que este relato de la entrada triunfal de Jesús se encuentra en los cuatro evangelios, se encuentra también en Marcos 11, se encuentra en Lucas 19 y se encuentra en Juan, capítulo 12. Pero cuando uno considera Lucas y Juan, vemos que en este relato, en el relato que Lucas nos cuenta, la multitud que sale a recibirlo dice una multitud de discípulos, mientras que en Juan nos dicen que son gente que estaba ahí y de hecho parece que no conoce muy bien quién era, aunque ellos habían visto resucitar a Lázaro, según nos dice el Evangelio de Juan. En Lucas se menciona que Jesús llora mientras se acerca a Jerusalén, ya que sabe que su entrada triunfal es temporal y que pronto, en menos de una semana, sería rechazado y crucificado. En Juan, interesantemente, menciona que la entrada triunfal de Jesús se produce al día siguiente de que Jesús resucitara a Lázaro. O sea que estando Jesús con Lázaro, sería un día sábado, Jesús lo resucita a él y el día domingo Jesús ingresa.
pero Lucas no hace esta conexión temporal. La forma en que Lucas lo relata tiene más que ver con el carácter mesiánico y político que tiene la entrada de Jesús a Jerusalén y de las Escrituras. Ahora, el hecho que uno se pregunta, ¿cuál sería la implicancia de que si Jesús entró el día siguiente a la resurrección de Lázaro o fue esa resurrección de Lázaro en otros tiempos? Porque según Lucas no hay esa conexión, entonces por ende uno puede decir que la resurrección de Lázaro pasó mucho tiempo antes en algún viaje que Jesús tuvo. En cambio, Juan nos dice que fue el día siguiente. Ahí en Juan capítulo 12, versículo 12 también, dice, al día siguiente de que Jesús resucitara a Lázaro, él ingresa. ¿Cuáles serían las implicancias de que si esto fue así, si Jesús resucitó a Lázaro y el día siguiente ingresa a Jerusalén? En primer lugar, creo que esto puede sugerir que la resurrección de Lázaro fue un evento importante que atrayó a mucha multitud, y cuando Jesús ingresó a Jerusalén, la multitud lo aclamaba por el milagro que acababa de presenciar el día anterior, que habían oído. Y esa señal era como la señal del Mesías que venía, y por eso la gente sale a recibirlo. Pero también podemos decir que si consideramos que la resurrección de Lázaro fue un día antes que Jesús ingrese, conectando estos dos eventos, Jesús presenta la resurrección, perdón, Juan representa esta resurrección de Lázaro como una señal milagrosa que prueba que Jesús es el Hijo de Dios, porque solamente Dios podía ser eso. Y eso contribuye a su rol mesiánico y a su papel como Salvador también. Pero en tercer lugar, creo que la conexión más importante entre la resurrección de Lázaro y la entrada triunfal de Jesús es que puede ser algo como preparar a la multitud para la inminente crucifixión y resurrección de Jesús. El relato enfatiza que Jesús levanta a una persona que había estado hace varios días muerta y lo lleva a la vida nuevamente. Y esto no es más que un adelanto de lo que podía suceder en unos días posteriores con la resurrección de Jesús. Fue la entrada triunfal del Domingo de Ramos posterior al evento de la resurrección de Lázaro, o fue algo que sucedió antes. Bueno, eso lo dejo a su consideración. Pero sí podemos cerrar este tiempo diciendo que el Domingo de Ramos es un recordatorio de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, del cumplimiento de esa profecía que estaba en el Antiguo Testamento, y también es un recordatorio de la humildad y mansedumbre de Jesús, que vino a servir a los demás y no a ganar poder ni gloria para sí mismo. Celebrar el Domingo de Ramos es recordar la importancia de su humildad, de esa mansedumbre y del servicio. No tiene que ver con el triunfalismo, no tiene que ver con un evento, no tiene que ver quizás con repetir lo mismo de salir con palmas o con hojas o con ramas a recibir el Mesías, porque esa misma multitud que lo quería hacer rey ese día domingo, 4 días después estaba pidiendo que sea crucificado. Con esto inauguramos esta semana santa, por decirlo así, meditando sobre la importancia que tiene y llevando también a pensar lo bueno que hay que preparar nuestro corazón, nuestra alma hacia ese día tan importante para nosotros como cristianos, que es la Pascua, que es donde celebramos la resurrección de Jesús de la muerte.